tenemos la participación de un ponente de Argentina, nuestro colega Claudio Maíz, y de otra colega ha sido este seminario, de Regina Crespo, de la UNAM. Y nos proponemos discutir en este poco tiempo que tenemos un texto que ya fue circulado previamente de Claudio, que se llama Fin de Ciclo, que es un texto muy sugerente y sobre todo que abre mucho el debate. Les recuerdo un poco a los que estamos conectados cómo es la dinámica. Primero voy a presentar al ponente, después le voy a dar la palabra al ponente para que él tenga 20 minutos de exposición máxima. Después presentaré al comentarista, a la comentarista en este caso, le daré sus correspondientes 20 minutos, y después de eso hay una pequeña réplica entre ellos dos antes de abrir la discusión en la segunda etapa de este seminario, que es la discusión ya entre el público general, es decir, todos nosotros, y el autor, y o el comentarista también se vale hacer preguntas a la comentarista. Muy bien, entonces voy a presentar a nuestro colega Claudio Maíz. Él es doctor en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo, es profesor titular efectivo de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana del siglo XX en esta misma universidad, es investigador principal del CONICET, es director del Instituto de Literaturas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras, del Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana y de su revista, que se llama Cuadernos del SILA. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y recientemente compiló el libro Comunidades Intelectuales Latinoamericanas en las tramas de la nueva segunda mitad del siglo XX, que fue publicado por Yawel Editores de Mendoza en 2021, y editó junto con Claudia Fonseca y Regina Crespo América Latina y Cultura Impresa, revistas culturales de los siglos XX y XXI por la Universidad de Cuyo también en 2021. Él es un especialista, como se habrán dado cuenta por el texto, en literatura hispanoamericana, en comunidades letradas y en redes durante la segunda mitad del siglo XX. Muy bien, Claudio, muchas gracias por estar con nosotros y presentarnos tu texto. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, Alexandra, por tus palabras, y también quiero agradecer al seminario por haber aceptado esta propuesta. Probablemente tenga un par de minutitos más de los 20, no sé si tengo esa prerrogativa, pero no, prometo que no va a ser mucho más. Ok, muy bien. El título de este trabajo... Fin de ciclo, las revistas culturales impresas del siglo XX. En este trabajo pretendemos realizar una mínima operación de desmontaje de la estructura multifacética de la revista cultural para ponderar aquellos elementos que han perdido fuerza como consecuencia de la finalización de la prelacía de la textualidad impresa. La cultura impresa ha dejado de tener potestades sobre diversos campos sobre la que supo actuar, circunstancia que se verifica hacia finales del siglo XX. El horizonte hemerográfico acompañó la formación de los estados nacionales y el debate de las identidades en América Latina, entre tantas otras variables de las que participó. Fue parte de una cultura de la modernidad y la relevancia de una ciudad letrada en la que los intelectuales habían abierto un campo muchas veces decisivo. Tal ha sido su importancia dentro de la época de la grafosfera latinoamericana. Los cambios acarreados por la revolución tecnológica han modificado la composición y sentido de diversas esferas de la vida social y cultural de nuestra civilización. Horacio Tarcus ha hecho esta afirmación en un libro reciente sobre revistas culturales. Cito: América Latina es un continente de revistas. Fin de la cita. Como una manera de poner de manifiesto la centralidad de la revista en la historia cultural latinoamericana. Sostiene también que las revistas constituyen un género que emerge desde mediados del siglo XIX y persistió durante todo el XX. Estas afirmaciones constituyen nuestro punto de partida para la consideración de las revistas como un género discursivo perteneciente al campo hemerográfico
y desde ahí el recorrido a las significaciones que han tenido en el desarrollo político-cultural en América Latina. Es indudable la incidencia del género revista en el orden de la generación de ideas, la función en la formación de comunidades letradas, la circulación de saberes. Por otra parte, mientras mejor conozcamos el género revisteril, afinaremos nuestra comprensión del fenómeno que engloba el comienzo y fin del ciclo de la revista cultural en la grafosfera latinoamericana. La videoesfera y más recientemente la infoesfera como derivaciones de la revolución tecnológica han producido cambios profundos en los modos de comunicación y recepción de lo escrito. Para Chartier, lo cito, una revolución técnica no se decreta, tampoco se suprime. De ahí que el contexto en el que se origina la declinación de la revista cultural impresa sea irreversible. El alcance histórico y social, alega Chartier, de un texto está sujeto a las modalidades materiales en las que se dan a leer. No tenemos espacio para hacer una pormenorizada revisión del proceso material y simbólico de los impresos en América Latina. Sin embargo, podría ser de utilidad pensar el fenómeno que revisamos desde perspectivas históricas y sociales más amplias, tanto temporal como espacialmente, a la manera de Chartier. La revolución del códice, que suprimió el rollo, de acuerdo con la mirada de larga duración de Chartier, es equivalente a la que produjo la imprenta frente al manuscrito. Continúa el crítico. Ha llegado el momento de observar mejor y de comprender mejor los fenómenos de esta mutación, y considerando que los textos no son necesariamente libros, ni siquiera periódicos o revistas, derivados de ellos del códice, de definir todas las nociones jurídicas, propiedad literaria, derechos de autor, copyright, reglamentarias, depósito legal, biblioteca nacional y biblioteconómicas, catalogación, clasificación, descripción bibliográfica, etcétera, que han sido pensadas y construidas en relación con otra modalidad de la producción, la conservación y la comunicación del escrito. Fin de la cita. El fin de la larga vigencia del impreso como consecuencia de la revolución tecnológica es un fenómeno reconocido. Regina Crespo ha formulado esta problemática en el contexto latinoamericano y especialmente brasileño, advirtiendo que, cito, dados los avances tecnológicos y la velocidad de la comunicación, los medios digitales desplazan el lugar y la función de los periódicos y revistas en papel que los periódicos, y revistas en papel ocuparon en el campo intelectual y cultural a los años 1990. Y seguidamente se pregunta por la incidencia que le resta a las revistas político-culturales, culturales y literarias impresas en un contexto que ha sido alterado sustancialmente por la tecnología. En síntesis, dicho contexto ha impactado en la capacidad de intervención eficaz de la comunicación, el periodismo y la producción cultural de manera inexorable. En síntesis, nuestra argumentación se orienta a determinar ciertas aristas de la revista cultural que han dejado de funcionar como resultado de los cambios devenidos de la revolución tecnológica. Es obvio que nada puede ser igual después de que la lectura del texto se hace desde una pantalla. Estamos interesados en la observación de algunas dimensiones propias del texto impreso que estuvieron activos en diversos procesos políticos culturales de América Latina y que, de acuerdo con los nuevos contextos, han cesado. La revista cultural como género discursivo. El mundo del libro y la lectura ha sido profusamente estudiado. Ello estimuló un interés por las publicaciones periódicas, dejando atrás la ancilaridad con la que habían sido visualizadas. De todos modos, sigue siendo un objeto de estudio en vías de conformación. Fernando de la Flor defiende la consolidación de una disciplina de los estudios de la cultura del escrito, por lo que ya abogaban los manifiestos teóricos de estudiosos como Olson, Chartier, Darton, que desbordaban el objeto textual inscrito canónicamente en la historia de la literatura para dirigirse al escrito sin más determinaciones. Es dentro de los estudios de la cultura del escrito en el que sería posible pensar las revistas culturales como un género. Para que ello sea factible,
debe existir una codificación genérica que se verifique en 4 aspectos señalados por Jean-Marie Schaeffer, de los que depende la tipología de los géneros. 1, todo texto es un acto de comunicación. 2, tiene una estructura de la que se deducen unas reglas. 3, tienen un carácter hipertextual por cuanto se relaciona con otros textos. 4, es similar a otros textos. A todo lo cual el crítico agrega: para que exista un acto discursivo es menester que el soporte comunicacional sea investido de una intención de comunicación. Debe haber en él una enunciación y es preciso que alcance a un destinatario y se proponga un objetivo. El soporte material no deviene una realidad semántica y sintáctica, sino porque está investido por un acto comunicacional, que es en realidad a la vez física e intencional. Es un acontecimiento, pero un acontecimiento que expresa una intencionalidad. Fin de la cita. En el caso de las revistas culturales como actos discursivos, se cumplen estos requisitos que se condensan en una intencionalidad editorialista en la totalidad de los casos, o bien presentan particularidades que, aunque no alteren la norma general, son de vital importancia, como la praxis editorialista de las operaciones de un intelectual como Juan Carlos Mariátegui, en la construcción de un proyecto estético-político a través de una revista de vanguardia como lo fue Amauta. El peruano es un modelo paradigmático, pero no una excepción. Los intelectuales faros latinoamericanos han ejercido la praxis editorialista de manera sistemática. La función del escritor, editor, político se considera como una pieza clave del género revista cultural. Algunos ejemplos complementarios: Repertorio Americano, 1919-1958, García Márquez dirigió la revista a la que dio una dimensión continental, Plural, 1971-1976, Tribuna de Octavio Paz, Letras Libres del 1999 y continúa con 2 ediciones en México y España. Enrique Krause renueva la agenda cultural. Cuadernos Americanos, 1942, actualmente trimestral, tanto desde la dirección de Jesús Silva Herzog hasta 1985 y continuada por Leopoldo Sea, ambos afirman una potente corriente latinoamericanista. García Monge, Paz, Krause, Sea, forman parte de esa concepción del intelectual faro latinoamericano. Reflejo de emprendimientos editoriales como Esprit, de Manuel Munier, L'État moderne de Sartre o la Revista de Occidente de Ortega y Gasset. Géneros y funciones. Distinguir dentro de la cultura impresa un género denominado revistas culturales supone reconocer una codificación semiótica y una historicidad genérica. Por ello, es posible hablar, desde un punto de vista diacrónico, de que en América Latina existe una etapa que comprende el surgimiento y la declinación de la revista cultural que abarca parte del siglo XIX y fundamentalmente el siglo XX. Es decir, hasta la emergencia de la revolución digital. Sin embargo, las revistas culturales pensadas como medios de comunicación estrictamente pertenecen a la denominada cultura de la periodicidad y desborda los espacios y ciclos antes indicados. Las revistas culturales consideradas como un género discursivo no agotan su estructuración en lo textual, sino que el texto se integra a una dimensión social de mayor alcance. Es admisible la variabilidad de formas y propósitos, aunque las revistas culturales poseen un grado de estabilidad semiótica por su condición de textos colectivos. Por lo dicho, este tipo de revistas cabe tomarlas como unidades de análisis del campo cultural. Pero no solamente es imprescindible la estabilidad genérica, sino también la movilidad. En este sentido, es de particular interés la distinción que ha realizado Regis Debray entre transmisión y comunicación. Bajo el término de transmisión se agrupa lo que concierne a la dinámica de la memoria colectiva, y bajo el término de comunicación, la circulación de los mensajes en un momento dado. De acuerdo con esta distinción, Debray adjudica a la acción de comunicar la transportación de una información dentro del espacio en el interior de una misma esfera espacio-temporal, mientras que transmitir transporta una información dentro del tiempo entre esferas espacio-temporales distintas. Comunicar
se corresponde con un horizonte sociológico y transmitir con uno histórico. La comunicación relaciona un aquí con un allá y consigue una conexión social. La transmisión relaciona el pasado con un ahora, logrando continuidad y por lo tanto cultura. ¿A cuál de las dos acciones, comunicar o transmitir, pertenecen las revistas culturales? La opción de una u otra de estas acciones constituye una hipótesis en sí misma, en la que se podría proponer la transmisión como correspondiente al libro y la comunicación a las revistas periódicas, incluidas las revistas culturales. Las revistas, por naturaleza, inducen a un comercio intelectual que incluye el conocimiento, la polémica, la circulación de saberes, la proposición de proyectos políticos. Con respecto a la circulación, es necesario aclarar que el movimiento no está exento de alteraciones, provocadas por la intervención de mediaciones epistemológicas, políticas, como efecto de formas de institucionalización, ya estatales, eclesiásticas, o mercantiles, locales y globales, al decir de Cecilia Sánchez. Avidez por la novedad, pero también cuidado por la captación de adeptos a sus ideas, y doxa, las revistas producen corrientes, movimientos, flujos que incorporan al mundo social y cultural. Es por eso por lo que el presente es el tiempo al que se le dedica todo esfuerzo, aunque no por ello abandone definitivamente los intentos proyectivos. Por otro lado, no es posible considerar la modernidad y el pensamiento crítico sin el libro y las revistas, afirmación hecha a partir del papel cumplido por la cultura impresa en América Latina y el mundo occidental, aunque con cruciales diferencias. No obstante, fueron ellas, junto con los libros, las que en los siglos XVIII y XIX hicieron posible la difusión de las ideas que dieron paso a la Revolución Francesa y a su dimensión por el mundo. Esta función primordial de la cultura impresa no estaba corroborada en la tesis de Thomson al establecer los vínculos entre la modernidad y la cultura de la impresión. Thomson alentó desplazar la idea de que las redes de comunicación y el flujo informativo sirven solamente para la transformación de información o contornos fundamentalmente inmóviles. Y afirmaba, cito, debemos ver, en vez de ello, que el uso de los medios de comunicación implica la creación de nuevas formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo. Fin de la cita. Lo que Thomson nos sugiere es que la cultura impresa no transmite información únicamente, sino que moldea la conciencia. De manera fundamental, continúa Thomson, el uso de los medios de comunicación transforma la organización espacial y temporal de la vida social, creando nuevas formas de acción e interacción y nuevos modos de ejercer el poder disociados del hecho de compartir un lugar común. Fin de la cita. Esta impronta marcadamente social y política de lo impreso convierte al género revisteril latinoamericano en un factor dinámico en el desarrollo de algunos procesos históricos relevantes, tales como las independencias y las formaciones nacionales del siglo XIX o el trazado de proyectos políticos vanguardistas en el XX, entre otros. Artefactos complejos. Se necesita conocer todavía más la complejidad de un género discursivo como la revista cultural si queremos dar cuenta de que su vigencia ha cesado como consecuencia de la finalización de la era de la grafosfera. Es recomendable ahondar en la trama de su composición y desde ahí dar explicaciones del fin al que ha llegado. ¿Eso significa que la revista cultural ha cesado de existir en el horizonte hemerográfico contemporáneo? De ninguna manera. Sin embargo, la composición técnica, material, tipográfica y textual que conocíamos ya pertenece a un ciclo cerrado aproximadamente en la última década del siglo XX. El impreso, aunque conviva con nuevos formatos, perdió su apogeo. Por lo dicho, además de enfocar la revista cultural como un género discursivo, intentaremos a continuación abordarla como un dispositivo que soporta ser desmontado. Es la mejor manera, a nuestro modo de ver, de indicar qué componentes del dispositivo quedaron en desuso, fueron sustituidos o adoptaron una nueva configuración. Para este propósito nos valdremos del estudio de Rafael Osuna. En efecto,
Osuna ha sostenido que la revista es un género discursivo cultural que tiene su propia historicidad y no comporta una desviación de la historia tecnológica del libro. El crítico enfatiza la naturaleza material de la revista, no en desmedro de su significación, sino como una integración de la revista situada en un horizonte hemerográfico en el que comparte otras prácticas culturales como la tecnología de la impresión, la teoría de la comunicación, la prensa, la literatura, el arte, el pensamiento y configuraciones sobre el yo en la sociedad. Si para Tarkus la revista era un artefacto cultural complejo, para Osuna es aún más que eso, pues se trata de un artefacto tanto material como social. Por la materialidad que individualiza este artefacto, se desprende la unicidad de un discurso material en virtud de que es intransferible, no transmisible y neutralizado en el tiempo, con todo lo cual alcanza su esencialidad. A diferencia del libro, la materialidad de la revista no es transmisible en el tiempo. Es el resultado de una única edición anclada en un tiempo y espacio. El enfoque se emparenta en el sentido que le da a la comunicación frente a la transmisión que vimos. Si el libro va de la mano, la revista queda solamente en una, si el libro va de mano en mano, la revista queda solamente en una, parafraseando a Barthes. Si su definición fuera solamente lingüística, sería un desprendimiento del libro. Sin embargo, se define no solo por eso, sino también por sus discursos artísticos y tipográficos. Su identidad deviene de un modo de ser material, porque es más que un sistema verbal, o, en última instancia, se trata de un armazón que reúne diversas discursividades que van de lo verbal a lo tipográfico o a la inversa. Osuna pone como prueba de todo ello la intraductibilidad de la revista a diferencia del libro. Por otro lado, la revista, si se reedita, es una excepción. En el libro, la reproducción es una regla. El discurso hemerográfico es un sistema que se forja con la totalidad de los discursos que lo componen, verbales y no verbales. De ahí que la historia de la materialidad de la revista es constitutiva, dice Osuna, de la historia de la tecnología, sin que por ello se plantee un determinismo tecnológico. La evolución del discurso hemerográfico ha estado condicionada por la tecnología y ella ha determinado su desarrollo como texto cultural de acuerdo con el crítico. Ahora bien, sabemos un poco más del artefacto complejo que es la revista cultural. En consecuencia, el primer corolario sería que el discurso hemerográfico ha estado sujeto al desarrollo tecnológico y siendo así, cuando se detectan cruciales tecnotransformaciones, como es la revolución digital, se comprende mejor las razones que han puesto fin al auge que tuvo la revista cultural impresa. El cambio de materialidad incide directamente en una variación del texto cultural. La tesis de fin de siglo no puede inducirnos a pensar en una desaparición de una textualidad cultural, sino que la tesis debe dar a entender que la textualidad se desarrolla a través de otros medios materiales. Con todo, dichas textualidades lejos están de ser idénticas. Tanto los espacios materiales como simbólicos han mutado, por lo cual no puede haber identidad. En lo que sigue, intentaremos dar algunas razones de las causas de esta imposibilidad de atribuir identidad a discursos hemerográficos cuyos soportes tecnológicos han variado sustancialmente. Voy a omitir esa parte que acabo de mencionar y quiero entrar directamente en las implicancias que tuvo la revista cultural o esta cultura impresa en fenómenos sociales y culturales muy relevantes en América Latina. Naciones e imaginación tipográfica. El rol en la formación de los estados nacionales que la crítica le ha asignado a la cultura impresa da la pauta de la relevancia del objeto que tratamos. En el arco temporal que parte del siglo XVIII en adelante, la revista cultural ha sido parte de un campo en el cual se puso a prueba la facultad para incidir en la formación de los estados. Por esta eficacia, la cultura impresa ha suscitado tanto interés investigativo por la activa participación en episodios históricos y culturales. La revista cultural, como un subgénero de la cultura impresa, ha cesado de producir efectos, reacciones, combates de ideas.
Averiguar las causas de este declive podría tener tanta importancia como el estudio de su extensa vigencia, como lo venimos planteando. La crítica ha llamado la atención sobre la implicancia que tuvo la textualidad periódica en la formación de los estados nacionales, en especial a partir de la tesis de Benedict Anderson sobre el capitalismo impreso y el nacionalismo cultural. En esta línea de investigación se destaca, entre otras, la compilación realizada por Paula Alonso. En dicho trabajo, la compiladora ha reunido una serie de trabajos bajo la noción de construcciones impresas en la formación de los estados nacionales. Se incluye una variedad de impresos o construcciones, tales como panfletos, diarios y revistas. Si traemos a colación este libro, es por la concepción que lo motiva, esto es, la condición de constructo de los impresos como agentes de intervención especial en la formación de los estados nacionales en su carácter de géneros de escritura pública. En el caso de Anderson, prevalece la idea de que la existencia de los estados nacionales no puede prescindir del componente imaginario, de manera tal que se accionan, por un lado, la materialidad de los impresos y por el otro la imaginación como cohesión identitaria, a lo que se debe agregar la espacialidad de lo público. Dicho de otro modo, también la materialidad del espacio físico se combina con la inmaterialidad de los variados circuitos que la publicación genera, como la esfera pública burguesa, estudiada por Habermas, aunque no haya sido la única esfera posible. Thompson ya reparó en que Habermas había dejado de lado las expresiones impresas de la cultura de masas. Como una derivación de la reactualización de la noción de la esfera pública, los estudios de la cultura impresa en el siglo XIX latinoamericano enfatizan no solo la función recicladora y difusora, sino también el surgimiento de una esfera pública receptora de los cambios. Queremos tomar una nota a pie de página del libro de Anderson porque nos parece muy sugerente lo que acota. Dice así: leer un periódico equivale a leer una novela cuyo autor ha abandonado toda idea de una trama coherente. Fin de la cita. Tomamos esta analogía para contrastarla con la revista cultural. El diario remite a una idea de caos, desorden o ausencia de una trama. Quien ha podido consultar periódicos del siglo XIX y comienzos del XX principalmente, habrá observado que junto con una carta noticia de Prusia, por caso, se colocaba un anuncio para el cuidado del cabello. Las revistas culturales, en cambio, obedecen a una lógica distinta del diario desde el momento que no las mueven propósitos gananciales ni se subordinan a la merconoticia. En la revista cultural, a diferencia del novelista de Anderson, se percibe una trama. De hecho, Verónica Delgado, Alejandra Maide y Jelan Rogers coordinaron un libro titulado Tramas impresas, publicaciones periódicas siglo XIX-XX. Aunque luego no se desarrolle expresamente la idea de trama, la complejidad que analiza Verónica Delgado en relación con los impresos es suficiente para deducir la existencia de una idea organizativa en la diversidad y densidad de los proyectos editoriales de las revistas. Las revistas culturales tuvieron la función de entramar los impresos de la patria, pero de manera más específica, desplegaron un arco de nociones que conforman una de las bases de la pluralidad discursiva latinoamericana referida especialmente a las temáticas de las identidades. Nos referimos a nociones como latinoamericanismo, nacionalismo, hispanismo, iberoamericanismo, panamericanismo, por tomar apenas algunas de las variantes que incluyen además el indigenismo y el regionalismo. Y en contraposición, las diversas variantes del cosmopolitismo. Ambos extremos han transitado tanto dentro de las revistas como de las revistas mismas han sido representativas de algunas de ellas como baluartes de una identidad continental. Claudio, sí, ya nos hemos pasado bastante el tiempo. Bueno, tendríamos bien. que ir cerrando. Voy cerrando. Sí.
con el último párrafo. Ahí, bueno, ponía yo algunos ejemplos de estas revistas representativas de algunas de estas líneas, o del latinoamericanismo, o del nacionalismo, o del cosmopolitismo, ¿no? Las revistas en sí mismas se convierten en la representación de esas líneas culturales. Para concluir, el fin de la hegemonía de la revista cultural como una de las expresiones más cabales de la cultura impresa ha dejado como saldo una densa secuela. Figuras como la del autor y la del intelectual, materialidades como el texto, acciones como la praxis editorialista y la interpretación de la esfera pública han estado claramente delineadas durante la vigencia del género de la revista, del género revista cultural. La estructura montada en torno al género revisteril ha sufrido mutaciones rotundas que empalidecen hasta el extremo su continuidad, abriéndose paso así una nueva estructura caracterizada por una tecnocultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, ahora sin más preámbulo le doy la palabra a Regina Crespo. La voy a hacer una mini presentación. Regina es socióloga, maestra en letras y doctora en historia. Es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y es profesora de los posgrados de estudios latinoamericanos y letras de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, se dedica a las relaciones entre cultura y política, los intelectuales, sus redes y sus revistas. Ha desarrollado investigaciones en el campo de la historia intelectual, literaria y cultural, y actualmente coordina el proyecto de las revistas impresas a los blogs y portales digitales, la acción política cultural de las publicaciones en América Latina entre 1960 y 2020. Así que es una comentarista idónea para este tema en particular que nos ha presentado Claudio. Te doy la palabra, Regina. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer, ¿no?, la invitación de estar aquí comentando el trabajo de mi colega y también que hayan cambiado el horario, porque sí, yo casi nunca puedo participar desafortunadamente de ese seminario porque por tradición mi curso en el posgrado de latinoamericanos es siempre los lunes de 4 a 8 de la noche. Entonces, sí, a veces veo con ganas lo que van a discutir y nunca puedo estar por esa razón, y qué bueno que hoy sí puedo estar porque ustedes hicieron esta gentileza de cambiar el horario. Bueno, pasando a lo que me trae acá, ¿no?, que es comentar el texto de Claudio. Claudio no lo hizo, pero yo me voy a permitir, Claudia, hacer la propaganda de que tu texto va a ser publicado en el libro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es súper importante en el sentido de que, bueno, es una contribución evidente, ¿no?, a la reflexión sobre, pues, la historia misma, vamos a decirlo así, ¿no?, el recorrido que hace Claudio de la historia misma de las revistas culturales, político-culturales e incluso literarias, ¿no?, en Latinoamérica, para llegar a eso que es el tema, pues, que reunió una serie de investigadores en este proyecto que acaba de concluirse y que va a generar, entre otros productos, este libro, ¿no?, que es esta disyuntiva frente a la cual estamos todos hoy reflexionando, ¿no? El paso de lo impreso a lo digital, la cuestión de la importancia, la preeminencia o no de eso que muy bien define Claudio como género discursivo específico, que es el de la revista cultural, que se dio de manera obvia y clara, ¿no?, cuando las revistas eran neta y exclusivamente publicadas en papel, y que ahora, pues, las cosas nos hacen enfrentar los nuevos tiempos y buscar entender todas esas transformaciones para pensar si el género discursivo, revista, sigue o no vigente y con cuáles características, respondiendo a qué preguntas, ¿no?, incidiendo de qué manera en el campo cultural e incluso en la arena política. Entonces, creo que sí es súper importante el esfuerzo que hizo Claudio
y que se materializa en el mismo título de su texto, Fin de siglo, fin de ciclo. Las revistas culturales impresas del siglo XX, ¿sí? O sea, sí es notoria esta transformación que sí se da precisamente históricamente a partir de los años 90 con el crecimiento de la incidencia de Internet, que hace que muchas revistas incluso empiecen a publicarse de manera no solamente en papel como digital para mantenerse dentro del campo y seguir teniendo incidencia, ¿no?, político-cultural, y que, como también menciona Claudio en algún pasaje de su texto, se evidencia en el final de varias revistas súper importantes en el ámbito latinoamericano, como punto de vista, para mantenerme solamente un ejemplo, que decidieron pues cerrar el ciclo con el fin de siglo, ¿no? O sea, usando la expresión del mismo Claudio. La incidencia cada vez mayor, más grande de los llamados medios nativos digitales, ¿sí?, que ya nacen tratando de responder a todas las demandas que el medio, que la pantalla les ofrece, más bien les impone para seguir vigentes, también habla mucho de eso que es fin de siglo y fin de ciclo, ¿sí? Lo que no quiere decir, como también menciona Claudio, que el lugar, el espacio, la función y la existencia misma de este género discursivo que, vamos a decir, solemos definir como revista cultural o revista político-cultural e incluso como revistas literarias haya dejado de existir. Pero no queda de otra, pues, conformarse, adaptarse a los nuevos tiempos en el sentido mismo de las ganancias que se puede tener en trafegar por este espacio nuevo que es la esfera digital. Entonces, bueno, yo creo que el texto es muy rico en términos generales por el esfuerzo de historizar todo ese proceso, por el esfuerzo que hace Claudia también por dialogar y insertar en su narración, ¿no?, la contribución de varias vertientes de reflexión acerca del tema de la cultura impresa, en primer lugar, de la cultura escrita, en segundo lugar, que es pues la escuela francesa, ¿no?, iniciando con Chartier, pasando por Debré, llegando incluso a Barthes y a Jean-Marie Schaffer, y a los españoles que normalmente no aparecen tanto, ¿no?, en las reflexiones en el campo, que es en el caso de Osuna, que creo que es una contribución súper importante de la Flor con el tema, pues, de observar, ¿no?, perdón, que aquí traigo mis notas, de observar la necesidad de crear una disciplina específica de estudios de la cultura del escrito, sin pensar en la cuestión de los medios en que este escrito se difunde. Yo creo que por ahí tenemos una salida fundamental para seguir pensando justamente las revistas culturales en el espacio digital, porque finalmente el escrito ahí está. Nadie ve solamente la pantalla, la tiene que leer. Y ahí está lo escrito como una estructura clave y organizadora de este discurso que se adapta a la pantalla, pero se hace de palabras también, no solamente, pero sí fundamentalmente del registro escrito, ¿sí? Y también a Thompson, que es fundamental en el sentido que, bueno, ¿qué hace este sociólogo, no? Es cuestionar la idea muy llana, muy amplia, muy genérica, digámoslo así, de la cultura de masas, para observar cómo de hecho lo que se está haciendo cada vez más es hablar a nichos, ¿sí? Y nichos con intereses específicos,
un público que sí está disponible, dispuesto e interesado en determinado tipo de discursos. Entonces, aunque se pueda pensar en términos de producción masiva por la cuestión tecnológica, por supuesto que García Monge, cuando organizava o repertório americano, levava ao correio, mandava a todos os lados do mundo, e se chegava à revista, isso demandava tempo, dedicação, toda uma estrutura comunicativa que hoje não é já necessária no sentido estricto de los materiales, ¿no? De la tecnología. Sí, yo puedo escribir hoy y lo que estoy escribiendo ahora casi que en tiempo corriente puede llegar a China. Lo que hacía Monge de esta manera, ¿no? Muy casi mesiánica. Pero eso no quiere decir que lo que yo escriba hoy, aunque pueda llegar a China, sí va a llegar a China, porque va a depender de justamente que haya alguien en China, ¿sí?, interesado en leer lo que yo estoy escribiendo en México. Y ahí está el tema precisamente de que se puede pensar, entre comillas, en una producción masiva, pero se está produciendo contenidos para nichos. Y yo creo que eso es una contribución súper importante, entonces, que sí, Claudio logró asimilar también a su texto. Entonces, es un texto rico en ese sentido. ¿Por qué? Porque dialoga con varias corrientes, también no deja de lado, porque es fundamental que también hablemos de tú por tú con los que, como nosotros, escribimos en América Latina, desde América Latina, sobre América Latina y para América Latina. Entonces, sí, está trabajando y está dialogando también, Claudio, con nuestros pares, ¿no? No hay una preeminencia en el texto, ¿no?, jerárquica, digámoslo así, sobre las fuentes teóricas que maneja en su trabajo. Entonces, es un texto que tiene todas esas características muy loables y que me da muchísimo gusto que, pues, se publique en el libro que estamos produciendo, ¿no? Otra vez la propaganda. Por supuesto que cuando salga, ustedes serán los primeros en saber. Pero bueno, para aprovechar, yo no marqué el tiempo, Alejandra, cuando me falten 5 minutos, por favor, dime. Sí, ya ¿Sí? te faltan 5 minutos. Entonces voy a hacer solamente las preguntas que sí quisiera establecer para que entonces Claudia me las pudiera comentar, ¿no? Son varias, pero voy a resumirlas, ¿no? La primera pregunta que se me ocurrió, ¿no?, para establecer el diálogo contigo fue que, bueno, a partir de la afirmación de Chartier, una revolución técnica no se decreta, tampoco se suprime, ¿sí? Podemos acompañar el desarrollo de las transformaciones no solo comunicacionales, sino creativas, ¿sí? La llamada grafosfera ya no se mantiene, por ende el declinio de la revista cultural como se mantuvo hasta 90 es evidente. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo pensar lo que nos menciona Chartier para pensar no el fin de siglo, mucho menos el fin del ciclo, sino con qué nos enfrentamos hoy, ¿no? La otra cuestión que quisiera preguntarte es, bueno, tú eres un poco pesimista al final del texto, ¿no? Porque nos pones una serie de cuestiones que de la herencia pesada que nos deja el fin de siglo, el fin de ciclo, y no buscas algunas alternativas a lo largo de tu texto, ¿no? Pero nos queda un poco a mí me quedó un poco una visión un poquito pesimista de lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde están los intelectuales en los nuevos medios? Parece ser que nosotros nos encerramos en la academia y, como acabo de decir, yo hablo en México y en China nadie me va a escuchar, entonces mi papel, mi posibilidad de contribuir al debate político, social, cultural es casi cero, ¿sí? Entonces la pregunta es posible? No es posible pensar en intelectuales faro, ¿no? Como fue Mariátegui, como fue García Monge,
pero ¿qué tipo de posición se puede pensar para los intelectuales hoy en estos nuevos tiempos, en estos nuevos nativos digitales? Y yo pienso en una figura nefasta, ¿sí? Para ponerla como ejemplo, ¿sí? No para seguirlo, pero para pensar un poco en esta cuestión del faro, ¿no? Y es el pseudo-intelectual Olavo de Carvalho, un gran gurú, el principal gurú del bolsonarismo, ¿sí? Que empezó con un blog, ¿sí? Y de repente, aunque vivía en Estados Unidos, seguía dando sus pitacos, como se dice en portugués, en la política brasileña, influenciando incluso la política de Bolsonaro en el poder, ¿sí? Con muchísimos seguidores, ¿sí? Este no sería un intelectual faro, ¿sí? ¿Por qué? Porque dispuso de los medios digitales, creó toda una red, ¿sí? De blogs y de publicaciones y de replicadores, ¿sí? Para su disque filosofía en contra del comunismo y en contra de la hegemonía del gramscismo, ¿sí? En la cultura y en la sociedad brasileña. Bueno, a mí me parece que es un intelectual faro, hay que pensar. La otra cuestión que me llamó la atención es que numeras a García Monge, a Paz, Krause y Sea. Se me hizo, claro, los textos tienen límites, pero se me hizo un universo un poco restrito, incluso porque yo no compararía para nada, ahí es una cuestión a lo mejor personal, pero la acción cultural, política de Krause, pues es mucho más política, ¿no? Es un intelectual más político que intelectual hoy en día en el sentido de qué aporta, ¿sí? Al debate cultural, ¿sí? Si lo pensamos fuera de la militancia política que está desarrollando hoy, ¿no? Entonces yo me quedo un poco con esta incomodidad con relación a los ejemplos que pusiste aquí. Faltan dos solamente, ¿no? Mencionas la cuestión de la estabilidad semiótica y la estabilidad genérica, ¿no? Yo quisiera que abundaras un poco en qué significa estas dos estabilidades para el género discursivo de la revista, porque creo que eso es importante en términos teóricos, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿qué es el universo hemerográfico hoy? ¿Sí? Tú das una serie de tips para entenderlo, ¿no? Pero si pensamos en lo hemerográfico solo en lo impreso, pues por supuesto la revista cultural ya ha dejado de existir, ni siquiera como actor de reparto, ¿no? Porque nadie hoy va a hacer una revista en papel, solo si quiere que sea algo que se distribuya para algún público muy, muy limitado, ¿no? Si el universo hemerográfico se amplía y recoge otras producciones, las digitales, por supuesto la revista sigue existiendo transformada, ¿no? Y lidiando de manera completamente distinta con su materialidad y con su forma de organizarse con su principal razón de ser, que es el presente. Y ahí viene mi pregunta, ¿cómo las nuevas, ya estoy pensando que si la revista cultural sigue existiendo de manera distinta en el ámbito digital, pero cómo esta revista va a lidiar con lo que le ha dado la razón de ser, que es lidiar con el presente. Se puede decir hoy que las revistas o las publicaciones culturales lidian con el presente. ¿En qué sentido? ¿No? La textualidad se maneja de forma distinta hoy de la textualidad pues, anterior, ¿no? Pero hay que pensar un poco, hay que sacar un poco de carnita de esta discusión, creo yo, ¿no? Porque si no nos quedamos un poco pensando con cierta nostalgia de lo que pasó y paralizados hacia lo que viene, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pienso, ¿no? Los nativos digitales, por ejemplo, la cuestión de las publicaciones generalistas, trabajan con el presente y tienen ahí algunos intelectuales faro,
¿sí? Yo mencioné al nefasto de Olavo de Carvalho, pero podría pensar en Boaventura dos Santos, por ejemplo, que publica en una serie de revistas, más bien las revistas, las publicaciones digitales que se están haciendo para nichos específicos, como se hicieron las revistas culturales anteriormente, pues manejan la idea de la lectura de segunda, ¿sí? de la segunda lectura, y es, nadie va ahí para informarse, sino para reflexionar. Y en ese sentido, su espacio de incidencia, aunque no sea tan grande, pues puede mantenerse, ¿no? Entonces, y ahora sí la última. Mencionas a Osuna en oposición a Tarcus, ¿no? Y dices que Tarcus dice que, bueno, la revista es un objeto complejo y que Osuna va más allá porque dice que es cultural, que es también social. Oye, a mí se me hace que Tarcus lo ha dicho siempre, ¿sí? Y el trabajo que tiene en el CEDINSE, pues yo creo que es la materialización de que sí, para él la revista tiene un papel social fundamental. Sí, es un objeto complejo, por supuesto, pero lo social, lo político, lo cultural forman parte de la estructura misma de la revista. Entonces quisiera entender esa oposición y esa jerarquía que haces entre los dos. Muchísimas gracias, espero que no haya extendido mucho y ahora vamos a ver qué dice Claudio. Sí, tienes unos minutos para poder contestar. ¿Cuánto, Alexandra? ¿Cuánto tiempo? Lo que pasa es que ya estamos un poco pasados. Generalmente son 5 a 10 minutos. Bueno. Sin más, tan imbuido he estado con lo digital que olvidé ponerme un bolígrafo cerca y apuntar algunas de las cosas que me iba diciendo Regina, así que a lo mejor no todas termino contestándolas, pero me detengo en las primeras que planteó respecto de, bueno, este interés mío por casi, digamos, jugarme a favor de un objeto de estudio cerrado como es el de las revistas culturales impresas durante el siglo XX. Y efectivamente una apertura hacia, no digo lo desconocido, pero no tiene esa estructura tan claramente, a mi modo de ver, tan claramente montada en torno a la revista cultural, sino que lo que se abre tiene distintas vertientes y diferentes formas y textualidades. Pienso, a propósito del intelectual Faro, en esa estructura de la revista cultural del siglo XX, pienso en la actualidad en el blog, por ejemplo, en el blog de una extraordinaria, a mi juicio, escritora como es Cristina Rivera Garza, que acaba de obtener un premio, el premio José Donoso en Chile. Y bueno, ella a través de su blog, claro que podemos considerarla como una intelectual Faro. Es decir, hace un aprovechamiento, no en el sentido que decía Regina respecto de la situación política de Brasil, sino todo lo contrario, es decir, poniendo en agenda temáticas de muchísima altura intelectual y que nos invitan a la reflexión y al debate, ¿no? Entonces me parece que sí, hay un enriquecimiento y un abanico muy variado de posibilidades en esta era digital. Y un ejemplo que pongo es el de Cristina. El otro, voy recordando rápidamente algunas de las cosas de Regina. No quise, claro, a lo mejor no está del todo bien expresado, pero no es que hubiese una jerarquía entre Osuna y Tarcus. A lo mejor hay que expresarlo de otra manera y decir que tanto uno como el otro confluyen o admiten esa complejidad de la revista cultural que incluye, lógicamente,
una incidencia en lo social muy, muy relevante. Respecto, y por último, y de aquí cierro, porque no creo que termine de contestar todo, pero me quería quedar con esta idea del pesimismo final, o esa idea que podría haber quedado boyando al final del texto, de un pesimismo sobre lo que viene. En realidad tampoco, sí, digo que no hay tal pesimismo, pero tampoco hay un optimismo un poco ingenuo sobre estas magníficas, a veces, posibilidades que nos da la era digital. Pero también en esto me apoyo un poco en el filósofo coreano Chulan, cuando él habla de la infoesfera, ¿no? Es decir, cómo esa información que circula nos ha dejado prácticamente inertes frente a la realidad. Es tanto lo que tenemos que no sabemos a veces para dónde ni hacia dónde orientarlo. Y por último, me parece que también hay un componente nuevo que no estaba en esa estructura de la revista cultural impresa, en esta era digital, que es la aparición o la irrupción de los discursos del odio. Esa me parece que es la gran diferencia y que marca abismos entre una etapa y otra. Estos discursos del odio son posibles justamente en muchos casos por el anonimato que implica esta circulación de textos en la red. Y mientras que la autoría y la asunción de algunos principios, equivocados o no, que se hacían en el siglo XX por parte de los y las intelectuales, tenían esa valentía, ¿no? de poner su nombre y de asumir la responsabilidad de sus dichos. Aquí, en este otro momento, me parece que esa responsabilidad ha quedado completamente diluida y por no decir que ha desaparecido. Bueno, perdón si no he podido hacerlo punto por punto, pero no quiero abusar más del tiempo. Sí, no se preocupen. Seguramente en alguna de las intervenciones que viene ahora en esta segunda etapa se puede ir retomando algunos puntos que hayan quedado en el tintero, ¿sí? Okay. Le cedo entonces ahora la palabra a Gabriel, nuestro coordinador, que es el que modera un poco la sesión de preguntas con el público. ¿Sí, Gabriel? Perfecto, profesora Alexandra, muchas gracias y agradecerle al doctor Maiz y a la doctora Regina por sus intervenciones. Como decía la profesora Alexandra, iniciamos la segunda parte de la sesión, que es digamos, la ronda de preguntas, comentarios del público, y tendríamos como primera persona para intervenir el profesor Carlos Marichal. En redes tenemos un comentario del profesor Rafael Rojas que leeré en algún momento. Entonces, adelante, profesor Carlos. El micrófono, profesor. Está bloqueado. A ver. Perdón. Me pareció muy sugerente el texto de Claudio y los comentarios de Regina. Me llamó la atención la primera parte que aborda el declive de la revista cultural tras la revolución digital y esto que se habla del pesimismo tiene que ver con eso. Claro que desconcierta y entristece naturalmente, en tanto se percibe el fin de una forma cultural importante. Quizás no el fin, pero hay un declive. Al mismo tiempo, como señala Claudio, el blog ofrece algunas oportunidades, pero yo creo que también al mismo tiempo, con imaginación, pueden desarrollarse revistas digitales de nuevo cariz a futuro. O sea, hay que cambiar adaptándose a esta época que él llama de infoesfera, utilizando, yo creo que nuevas fórmulas también. Hoy en día la iconografía, textos de debate cortos o conversaciones resumidas o grabadas pueden acompañar un nuevo formato de revista cultural. Yo no tengo idea muy bien, supongo que ustedes tendrán
también en el público, de algunas propuestas de revistas culturales de nuevo cariz. Ahora, unos comentarios críticos que se refieren a lo que se dice en el texto sobre las revistas en sus orígenes, desde el siglo XVIII, con énfasis en revistas como vehículos de reflexión política. En el texto se cita a Javier Sicilia, quien dice de las revistas, fueron ellas, junto con los libros, las que en los siglos XVIII y XIX hicieron posible la difusión de las ideas que dieron paso a la Revolución Francesa y a su diseminación por el mundo. Para mí esta afirmación es equívoca. Recordemos que las masas de gente que participaron en la Revolución Francesa y en otras revoluciones políticas de principios del siglo XIX no se movieron por las revistas, ni inclusive por la multitud de folletos, aunque estos fueron importantes. Las revistas o folletos más bien alimentan a los discursos de los grupos políticos, en particular de los clubes políticos, luego partidos, en el caso de la Revolución Francesa, los girondinos, jacobinos y muchos más. En cambio, con respecto a la politización de los sectores populares y masas, creo que hay que retomar no tanto el sociólogo J. Thompson, que es experto en medios de la Universidad de Cambridge, sino más bien al historiador E.P. Thompson, para ver cuáles fueron las variadas fuentes de politización de las clases trabajadoras en Inglaterra del siglo XVIII, para considerar sus aportaciones aplicándolas a otras sociedades. O sea, Thompson trabajó muy bien el tema de la cultura y la politización de las clases trabajadoras. Y yo no veo ahí las revistas. En cambio, ya en el siglo XIX, creo que el nacimiento de la prensa política ofrece la vertiente fundamental para estudiar el pensamiento y los debates políticos culturales a lo largo del siglo XIX. Y esto lo leían mucho más ampliamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la prensa y las revistas culturales? A mí me parece una pregunta abierta para cualquier periodo del XIX o XX. ¿No habría que estudiar si los autores operan en ambos niveles, si los autores de las revistas culturales también operan en la prensa? Me refiero a esta pregunta porque en cuanto a la politización, creo que la prensa es mucho más importante que las revistas culturales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Me voy a tomar la licencia de leer el comentario del profesor Rafael Rojas, que lo deja en Facebook, que es más, digamos, una reflexión en general, y podríamos dar paso también a las otras intervenciones o preguntas del público. Dice el profesor Rojas, me ha parecido muy sugerente la reflexión sobre la revista cultural como género o artefacto, diferente al libro, en el sentido de que las revistas, a diferencia de los libros, no se reproducen o reeditan, salvo algunas excepciones, y son intraducibles. Me parece que esa cualidad de lo intraducible, entre comillas, podría contrastarse con la función de traducción que cumplieron las grandes revistas latinoamericanas del siglo XX. En Amauta, Sur, Contemporáneos u Orígenes, la oferta de traducción fue muy ambiciosa. Recordemos que algunas de las primeras traducciones al castellano de Freud, Pound, Eliot, Prost, Beckett o Nabokov aparecieron en esas revistas. Digamos que lo intraducible de las revistas, en buena medida, está sustentado por una gran oferta de traducción relacionada con las dinámicas de la recepción cultural en el siglo XX. Creo que bueno, ahí hay ya mucha tela para cortar a partir de las dos intervenciones que hemos tenido. Y dice Laura Fernández que quiere participar. Adelante, Laura, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Buenos Aires y desde el CEDINSI a muchas colegas acá, caras conocidas. Muchas gracias, Claudio, por la exposición. Me resultó muy interesante y quería hacer una pregunta que no sé si es posible contestar de manera breve, pero creo que a quienes nos interesan las revistas, la clave tecnológica es fundamental para poder comprender el cambio o la nostalgia que vamos a sentir y sentimos por las pérdidas, pero también por lo que se logra con las nuevas modalidades. Me preguntaba cómo afecta otra variable que, más allá de que siempre pensemos en la autonomía de las revistas culturales respecto de la política, no dejan de tallar, y son las enormes transformaciones políticas
de las últimas décadas, ¿no? La desmembración de los grandes partidos políticos, la transformación de los movimientos sociales, ni hablar del mundo de las izquierdas que ha sostenido tantas revistas. Entonces me preguntaba cómo dialoga la variable tecnológica con la variable política que hace también a las revistas culturales. Así que bueno, esa es mi consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y creo que con esta pregunta puntual podríamos dar paso a las respuestas del profesor Maiz y pues obviamente abriendo el debate a lo que se ha mencionado en las intervenciones anteriores, para luego abrir una segunda ronda de 2, 3 preguntas más que pues el público quiera formular. Entonces, adelante, profesor Claudio. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la intervención de Carlos, bueno, me parece atendible las sugerencias que hace al texto y las tomo, ¿no? Pero en realidad, como es muy poco el espacio y no era ese el propósito, digamos, fundamental del texto, es verdad que parece a lo mejor demasiado taxativo hablar de esa incidencia tan fuerte en la Revolución Francesa o en los movimientos de cambio o en los movimientos sociales de cambios en otras latitudes. Y respecto a la relación del periódico o la prensa y la revista, es verdad, hay vasos comunicantes entre ambos discursos y entre ambos formatos. Me detendría brevemente en el modernismo y el papel bueno, no solo de Rubén Darío, sino de toda esa generación novecentista que pasaba de la revista al diario y del diario a la revista. Es decir, había, como digo, una fluidez entre un formato y otro, a tal punto que, bueno, todos esos grandes nombres del modernismo no fueron sino grandes periodistas, grandes cronistas, y de hecho, bueno, la crónica modernista mereció se convirtió en uno de los objetos de estudio más atractivos de finales del siglo XIX y comienzos del XX. De modo que sí, estoy de acuerdo con esa fluidez y esos vasos comunicantes entre uno y otro. Tal vez el diario tenga, o la prensa diaria tenga, por esa inmediatez, mucha más incidencia en el presente al que se refiere que la revista cultural, que siempre maneja unos tiempos completamente distintos, a diferencia de la noticia en la que se centra el diario o la prensa. La revista está más preocupada por, como diríamos ahora, de fijar agendas, ¿no? Temáticas, debates, problemas, etc. Es decir, hay ritmos diferentes que hacen precisamente que la revista tenga una periodicidad completamente distinta de la del diario. Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero explica mucho ese movimiento lento de la revista frente al dinamismo del periódico, ¿no? Por otro lado, respecto para ir un poquito más rápido, respecto de lo de Laura, en primer lugar, quería aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por el nuevo espacio con el que cuentan y que la verdad para todos los que estamos interesados en estos temas siempre ha sido un punto de referencia, y ahora que tengan un espacio tan bello, porque además he visto por fotos la casa y me parece preciosa. Bueno, quería felicitarlos por ese gran logro, ¿no? Respecto es muy interesante lo que decía sobre bueno, que también hace a la esencia del CEDINSI, ¿no? Pero han sido las culturas de izquierda las que en definitiva, en gran medida, han sostenido y han tenido casi una fe ciega en la palabra escrita, ¿no? En la palabra impresa. Digo esto a lo mejor exageradamente, esto de la fe ciega, ¿no? Pero es decir, como un compromiso y
parte de la militancia, es decir, no se podía militar sin un texto en la mano. Es decir, no solo la oralidad, sino también el dejar el texto de aquello que se ha tratado de argumentar oralmente, ¿no? Y en ese sentido me parece que la declinación de esas culturas de izquierda también están de la mano de, o son parte casi de un mismo fenómeno respecto de la declinación de la revista impresa. ¿Qué es lo que... es cierto que se abren, e insisto en esto, ¿no? Que se abren muchas posibilidades después de esta apertura tecnológica o de esta revolución tecnológica. Sin embargo, creo que ya no es lo mismo. Comparto mucho lo que dice Regina respecto de los nichos. Si bien antes era, en el momento del apogeo de lo impreso, era a todo público, hoy el espacio digital tiene que seleccionar de alguna manera sus lectores o a quién está dirigido. Entonces están esos nichos de interés que ciertamente son valiosos, pero no hacen un barrido generalizado que vaya de un extremo a otro, sino que tiene que tener una cierta especificidad para que alguien lo consulte. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo académico, nosotros tenemos muchísima, tal vez más experticia en conocer las revistas de nuestros campos de investigación que lo que puede tener, que lo que puede saber cualquier otro individuo que no tenga este interés. Y así me parece que el ejemplo se puede reproducir en el sentido de esos nichos de lo que hablaba Regina, ¿no? Y respecto, bueno, al comentario de Rafael, me parece, bueno, muy relevante, rico. Creo que las propuestas entre otras tantas cosas que ayudaron a construir esas ciudades letradas a partir de las revistas y del papel de los intelectuales, está el de la traducción. Las revistas, bueno, el ejemplo casi de rigor es el de la revista Sur, y cómo la revista Sur introdujo líneas de pensamiento, ideas, posiciones, autores a través de la traducción, convirtiendo o reconvirtiendo de alguna manera el campo cultural argentino y latinoamericano, porque tenía una proyección latinoamericana. Y así podríamos seguir con otros ejemplos. Y en ese sentido sí me parece que tiene toda contribuye a una reconfiguración de los campos culturales al introducir elementos extraños hasta entonces, pero que se vuelven frecuentes y comunes en la medida en que son absorbidos por los lectores de esos campos. Perfecto. En fin, bueno. Perfecto, profesor Claudio, muchas gracias. Tendríamos una intervención a manera de puente entre la primera y la segunda ronda. Profesora Regina, tiene la palabra. Gracias. Mira, yo quisiera comentar una cuestión sobre el tema de la traducción, ¿no? Justamente, y en términos también del llamado periodismo de segunda lectura. Bueno, en primer lugar, bueno, claro, la extensión del alcance de la prensa, en lo general, la prensa diaria, que hoy se materializa en términos digitales en los sites de noticias de los grandes grupos, pues es mucho más amplia que cualquier iniciativa que tenga esta perspectiva de periodismo de segunda lectura, ¿no? Eso en el pasado y eso en el presente. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, pues, claro, ¿no? Lo que menciona Carlos, por supuesto que ni siquiera los panfletos, a lo mejor, menos la prensa y muchísimo menos las revistas, tuvieron la incidencia que a veces pensamos que tuvieron en los grandes
en los grandes movimientos, pero siempre me acuerdo de los procesos de lectura oral, ¿sí? Que se hicieron, ¿no? Y que sí tuvieron una importancia así significativa, pues, en la construcción de grupos, de movimientos y todo lo demás. Entonces, para relativizar un poco eso y pensar en esta actitud posible a partir del panfleto, a partir del registro escrito, ¿no? Como elemento de contribución a los movimientos sociales. Pero bueno, ese es uno. La otra cuestión es eso de la traducción, ¿no? Entonces, bueno, si se tradujo a Freud por primera vez y se hizo y se difundió primero por revistas. ¿Pero por qué? Justamente porque las revistas, al tener como su esencia el trato con el presente, ¿sí? Pues los grupos editoriales ahí, lidiando con el presente, se dieron cuenta que era necesario traducir a Freud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pienso en Mito, ¿no? En Colombia, en una sociedad súper rígida, súper conservadora, de repente están haciendo este papel de intervención, traduciendo a autores que no estaban de acuerdo con el status quo político, social y cultural del momento, pero del momento. Entonces, por eso, lo mismo punto de vista cuando empiezan a hablar de Raymond Williams, porque están en la represión más alta de la dictadura militar, entonces están hablando de Argentina sin hablar de Argentina, hablando y traduciendo a estos autores. O sea, son estrategias para lidiar con el presente. Por eso es que, aún haciendo traducciones, las revistas no pueden ser traducidas. ¿Por qué? Porque traducir un número completo de una revista es una tarea, pues, de Sísifo y además incoherente. ¿Por qué? Porque lo que se va a registrar, y ahí la diferencia entre transmisión y comunicación yo creo que es súper pertinente, se va a quedar en libros, ahora en repositorios digitales de lo principal, de lo pertinente que se pueda cosechar en publicaciones que lidian con el presente. Lo único que cabe ahí distinguir también es que hoy es tan complicado mantener esta relación con el presente. ¿Por qué? Porque cómo se hace el registro, ¿sí? Y el almacenamiento de estos sitios, ¿sí? Que ya no están a disposición en el papel, como teníamos antes las revistas impresas. Esta es una gran cuestión que se tiene que se tiene que lidiar y resolver hoy, a nosotros que nos interesamos justamente por el registro, el análisis del registro, antes impreso y ahora digital. Entonces yo creo que son cuestiones súper importantes. Perdón, gracias. No, muchas gracias, profesora Regina. Tendríamos una segunda ronda de preguntas e intervenciones a través de Facebook. Luis Escobar, que pues expresa las felicitaciones por la exposición, por las sugestivas intervenciones y plantea la siguiente pregunta. Dice, me surgen muchas preguntas y comentarios, pero quisiera privilegiar una. Pareciera que el fin de siglo y fin de ciclo está centrado exclusivamente con la avanzada digital, pero también creo que hay un rol importante del desplazamiento de las revistas culturales a las académicas, que podría arrojar otras lecturas al respecto. Reitera las felicitaciones y envía saludos cordiales. Esa sería la primera pregunta de esta intervención. Yo me voy a tomar la licencia de formular una segunda inquietud y agradecerles obviamente al profesor Claudio y a la profesora Regina el texto y la intervención. En ese ciclo largo centrado en la palabra escrita, digamos en la cultura impresa, me gustaría, profesor Claudio, si nos pudiera contar un poquito acerca de los subciclos o periodizaciones internas. Lo digo en términos de, digamos, si mal no entendí en el texto, hay un gran lapso que me gustaría conocer si se ha podido identificar como algunos periodos que nos sirvan de guía, digamos, no sé si se puede generalizar en términos latinoamericanos, para, digamos, ubicar quizás algunas características en términos de la materialidad, de la tecnología o de las tendencias o problemas temáticas, digamos, de carácter temático que pudieran, digamos, servirnos de guía o de orientación para repensar y construir la historia de ese ciclo que
estaría llegando a su fin desde los años 90. Y tendríamos una tercera inquietud o una tercera intervención de la profesora Alexandra, a quien escucharíamos debidamente. Profesora Alexandra, tiene la palabra. Gabriel, ¿qué te parece si Claudio contesta estas dos y después yo hago la última por si alguien más se quiere sumar para ya ir cerrando? Ah, listo, perfecto, bro. No hay problema. Entonces, profesor Claudio, lo escuchamos. Sí, respecto de lo primero, me parece que sí, es importante considerar la irrupción que tuvieron y que tienen, y la vigencia que cada vez más van adquiriendo las revistas digitales académicas, o las revistas académicas en general, o a veces las revistas llamadas científicas o académicas. Creo que me parece, son parte del fenómeno, pero no son la parte fundamental, diría yo. Porque más bien también ellas son consecuencias de otros fenómenos que atañen a la educación superior y atañen también a los modos de evaluar los procesos de internacionalización de las universidades. En fin, son procesos más complejos que me parece a mí, se vinculan con la educación superior. No ha habido a mi juicio por lo menos, una disputa entre la revista cultural y la revista académica. De hecho, han habido en el siglo XX muchísimas revistas asociadas a facultades, asociadas a universidades, que no han tenido un carácter eminentemente cultural, entendido esto como más ensayístico, sino todo lo contrario, han tratado de ser más sistemáticos, y esa sistematicidad se ha ido incrementando a lo largo del tiempo hasta este momento en que, bueno, nos regimos por parámetros de calidad fijados por los grandes indicadores de las revistas. Por eso me parece que son, en algún punto pueden tocarse, pero me parece que se pueden analizar como fenómenos paralelos, ¿no? En cuanto a una cierta periodicidad, como planteaba o preguntaba Gabriel, me parece que tiene que ver también, en cierto modo, esa posible periodicidad, que no la tengo yo completamente elaborada, ni mucho menos, pero lo pienso sí, o lo he pensado sí, en función de sin llegar a un determinismo tecnológico, desde luego, pero sí en términos de las distintas tecnologías. Por ejemplo, desde la carta, que era el medio que se utilizaba para poder transmitir una noticia de un sitio a otro. Vuelvo a poner el diario La Nación de Buenos Aires como uno de los ejemplos. Entonces, el corresponsal en tal lugar, el corresponsal en Madrid, o el corresponsal en París, o el corresponsal en alguna otra capital importante, que eran rentados. Recordemos que Martí fue el corresponsal de La Nación en Nueva York y era rentado. Darío fue corresponsal en Madrid y en París y era de la revista, perdón, del diario La Nación y era rentado, y como tantos otros. La carta era uno de los medios que se utilizaban. Y eso, o en torno a esa pieza o a ese artefacto, se genera una determinada organización respecto de lo que podría implicar no solo el periódico, sino también la revista cultural. Un segundo momento es el cable, con lo cual la noticia telegráfica o a través del telégrafo es más casi instantánea. No completamente a veces instantánea, pero por lo menos aceleró enormemente los tiempos.
Entonces, ahí sí hay una variante, hay podríamos decir, una diferencia notable entre uno y otro momento y que configura y regula de otra manera esas estructuras de la cultura impresa y periódica de entonces. Y habría que, bueno, continuar entonces a lo largo del siglo XX, tomando digamos, esas premisas. Es un principio organizador, no digo que sea el único. Como principio organizador, tal vez esas diferencias tecnológicas que alteraban de alguna manera esas estructuras comunicacionales de la cultura impresa. Como una posibilidad, Gabriel. Vale, profesor, muchas gracias por sus respuestas. Podríamos dar entonces paso a la tercera ronda de intervenciones que iniciaría la profesora Alexandra. Si alguien más se quiere sumar, bienvenido, bienvenida. Y si no, creo que en términos de tiempo estaríamos bien en la sesión para cerrar con un par de anuncios que tenemos desde el seminario. Entonces, profesora Alexandra, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, a ver, tengo varias cosas anotadas aquí, pero quisiera empezar un poco retomando lo último que dijo Claudio sobre este tema entre la revista académica y la revista cultural. Yo creo que si realmente queremos desmontar, como es el objetivo del texto de Claudio, qué es la revista cultural, tenemos que adentrarnos más al discurso hemerográfico. Realmente no creo, o al menos al discurso de las publicaciones periódicas, ¿sí? Por aquello de lo que mencionaba el doctor Marichal sobre la prensa y también Regina, sobre la prensa y la revista, la relación entre ellas, más por los sujetos que participan que por su discurso en sí mismo. Pero definitivamente creo que no lo compararía con el del libro. Nacen en momentos distintos y nacen para objetivos distintos. Entonces, creo que sí, y creo que aunque las revistas académicas hoy nos parezcan un mundo completamente aparte de las revistas culturales, tendríamos que cuestionarnos más, sobre todo para la última mitad del siglo XX. Si realmente, ¿cuál es el lugar que le dejan a la revista cultural después de que nacen? ¿Cuál es el campo intelectual al cual realmente se adscriben? Es decir, si pensamos en esta lógica, lo que han ido hablando, y fui recuperando, ¿no? Entre quiénes son los que participan en la prensa y en las revistas en el siglo XIX, a principios, a mediados, a fines, quiénes son hoy los que participan en revistas culturales y en revistas académicas, creo que sería importante empezar desde ahí, más que desde la teoría, sino desde la práctica. ¿Quiénes participan? ¿Son realmente mundos distintos? ¿Son personas completamente ajenas? Es decir, tenemos un mundo ya no dividido por la política y la cultura, sino por espacios. ¿Qué es lo que realmente los diferenciaría? Es un poco la pregunta, ¿no? Ahora, también me parece muy interesante, ese es un primer capítulo. El segundo es esta distinción que hace Claudio entre la transmisión y la comunicación. Me parece interesante, no estoy del todo convencida de que en la práctica de los que estudiamos revistas culturales sea tan fácil bajar estas definiciones o estas citas, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, sobre todo en el estudio de renovación, efectivamente la transmisión era fundamental. ¿Por qué? Porque la liga con el pasado era legitimante. Ahora, yo no sé si eso mismo se puede ver en las otras o no. Creo que sería también otra guía de preguntas. Y en función de esta experiencia que he tenido como estudiosa de revistas de los años 20, creo que un poco la gran diferencia no es con las actuales, con las revistas culturales actuales digitales. No es si es impresa o no, no es tanto la textualidad, porque la pregunta misma de la textualidad nos lleva por un camino, sino tiene que ver con este sentido de lo militante, de lo colectivo, de la
de la pronunciación, ¿sí? Del querer estar en un espacio público por algo y a través de un medio determinado. Entonces, creo que ahí lo que me hace un poco ruido de toda esta intervención es que como historiadora me parece que existe un exceso de teoría y menos de reflexión en función de la práctica en sí de los análisis de las revistas y de lo que nos dicen estas revistas. Pero bueno, esto es un poco tirar línea para seguir la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Alexandra. Tendríamos chance de una o dos intervenciones más, si alguien del público lo desea. Si no, creo que podríamos darle la palabra al profesor Claudio para atender esta reflexión propuesta por la profesora Alexandra e incluso ir cerrando nuestra sesión el día de hoy. Entonces, profesor Claudio, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Sí, yo retomo esto último y lo agradezco de Alexandra sobre una reflexión teórica y un estudio crítico pormenorizado o tal vez más afianzado en ejemplos o en datos o en barridos, por decirlo de otra manera, de las revistas. Creo que debe ser así, pero también a los efectos de o por lo menos esa fue mi intención inicial, hacer una reflexión un poco más general, un poquito más abstracta, si se quiere, tratando, al hacerla más abstracta, por ahí perdemos de vista las diferencias, ¿no? O se nos borran un poco las diferencias o las particularidades, eso es verdad. Pero a veces también me parece que en esta necesidad o en la dirección de ir conformando y afilando mejor el objeto de estudio, vale la pena tratar de proponer algunos pensamientos más abstractos y más teóricos. Lógicamente que no se puede teorizar in vacuo, sino que hay que hacerlo desde los textos de las revistas mismas, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que estas reflexiones buscan, digamos, prodigar algún elemento o algunos elementos de orden más teóricos para poder llevarlos a las lecturas de las revistas. Tal vez por una cuestión de elección personal, prefiero las miradas de conjunto, o me inclino más por las miradas de conjunto que a veces por las tan pormenorizadas, ¿no? Y ahí a lo mejor está un poco esta advertencia que me hace Alexandre, que la tomo de buen grado. Por último, yo diría que sí hay una diferencia entre las revistas culturales y las revistas académicas, en el sentido de que, por lo menos tal como las entendíamos en el momento que yo me he ocupado, tenían una flexibilidad y una ductilidad en el discurso, y específicamente era un discurso de corte ensayístico, que está prácticamente vedado en la revista académica. Es más, el discurso, es decir, hay una jerga y hay un metalenguaje al cual hay que atenerse en la revista académica a fin de poder traspasar los distintos filtros evaluativos que tienen nuestros escritos. Mientras que la revista cultural, con esa ductilidad y esa libertad con la que se expresaba de manera ensayística, iluminaba tal vez mucho más algunos temas y avisoraba otros problemas que a veces los papers a los que estamos
muchas veces acostumbrados a escribir en virtud de las demandas que se nos hace como trabajadores de las universidades públicas, ¿no? Públicas y privadas. Bueno, eso. Perfecto, profesor Claudio, muchas gracias. No sé si la profesora Regina quisiera intervenir en esta parte de la sesión. No, creo que Claudio dijo, estoy súper de acuerdo. Ahora sí, sí hay que fijarse en los ejemplos, como dice Alejandra, pero yo creo que sí es necesario también establecer criterios más también teóricos para analizar, ¿no?, nuestro objeto de estudio. Entonces, sí, el tema de la materialidad sí ha cambiado, Alejandra, pero sí, hacer un blog, más bien, hacer una publicación cultural, sí, siento que es como fundar una revista en los años 20. Es de gentes que sí quieren incidir, tienen un proyecto, tienen una conducta y una proyección hacia sí mismos como parte, ¿no? Como agentes, con agencia a lo mejor para estar en la arena político-cultural. Yo creo que la motivación sigue siendo la misma, ¿no? Y aunque los materiales hayan cambiado tanto. A mí me encanta, por ejemplo, y les sugiero, ¿no?, es la revista Anfibia, que es argentina. Yo creo que es una manera súper innovadora de incidir, ¿sí?, desde el espacio cultural a partir de un discurso que no es el académico, que es justamente basado en la crónica. Y el rescate de la crónica que han hecho los argentinos, yo creo que es fundamental como una nueva manera de incidir, ¿sí? Claro, estamos hablando otra vez de nichos, porque ¿quién entra a estos portales, a esas revistas? No es el público común y corriente. Pero bueno, ¿quién leía Mauta? ¿Quién leía repertorio americano, Renovación? Pues tampoco era parte del público común y corriente, ¿no? Entonces sí, no creo que en ese sentido vayamos muy lejos en términos de la recepción y de las posibilidades de comunicación y diálogo que las revistas, los nuevos chats, los nuevos sites y publicaciones digitales nos ofrecen. Insisto, yo puedo seguir escribiendo en México y no creo que nadie en China me vaya a leer, pero aún así es posible que lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Regina. Tenemos un par de anuncios de las actividades de este mes que viene, en el mes de mayo, en el seminario, y le cedería la palabra a la profesora Alexandra para que cierre la sesión. Muchas gracias. Bueno, la siguiente sesión, mayo va a ser un mes agitado para este seminario. La siguiente sesión es prontito, es el 9 de mayo y tenemos una sesión bastante interesante porque es una presentación del último libro de Consuelo Naranjo titulado Cartas con Historia, Pedro Enrique Sureña entre España y América, en el cual participarán Javier García Diego, Liliana Weinberg y la autora. Ese mismo mes, pero a fines de mes, en nuestra sesión 81, el día 30 de mayo, se presentarán 2 proyectos de investigación de doctorandos. Uno de Javier García Fernández, titulado Itinerarios Intelectuales de Américo Castro en México, y otro de Cristóbal Hernández, titulado El Republicanismo ante el primer socialismo del Pacífico Sudamericano. Acotando que la presentación del 9, por cuestiones de horario con España, es a las 12 horas y la de fines de mes es a las 5 de la tarde, como habitualmente tenemos sesión. Muy bien, pues no queda más que agradecer a todos su participación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Alexandra. Alejandra, te podría pedir si podemos quedar Claudio y yo 5 minutitos usando todavía el Zoom. Sí, salimos todos los demás.